Durante años, millones de familias desayunaron con la misma pregunta silenciosa: ¿encontraron alguna vez a la niña del cartón de leche? Para entender su trágico destino, debemos revelar la oscura realidad que las autoridades ocultaron tras este envase. Hubo una época en la que el peligro no tenía rostro, hasta que decidieron imprimirlo en cada mesa del país. El programa de los cartones de leche no fue solo una campaña de búsqueda, fue el experimento psicológico más masivo y perturbador del siglo XX. Imagina la escena: una cocina iluminada por el sol de la mañana, el olor a café y el sonido de los cereales cayendo en el plato. Y ahí, justo al lado de tu vaso, la mirada de un niño que nunca regresó a casa. Se imprimieron 5.000 millones de envases, 5.000 millones de recordatorios de que un hijo podía esfumarse en la esquina de su casa. Pero, ¿cuántos de esos rostros volvieron a sonreír fuera de una fotografía? La respuesta es mucho más sombría de lo que nos contaron. Esta iniciativa nació de la desesperación, en un tiempo donde no existía internet, ni teléfonos móviles, ni la alerta Amber. Las fuerzas del orden estaban ciegas y los padres aterrorizados. Lo que comenzó como un grito de ayuda se convirtió en una presencia espectral en la vida cotidiana de los estadounidenses, transformando el acto más mundano del día en un recordatorio constante de la mortalidad infantil. Todo comenzó un 25 de mayo. Ethan Paz tenía solo 6 años y una mochila nueva. Fue la primera vez que sus padres le permitieron caminar solo esas 2 manzanas hasta la parada del autobús escolar en el Soho de Nueva York. Era 1979, una época de aparente inocencia que terminó en el segundo exacto en que Ethan dobló la esquina. Nunca llegó al autobús. Su desaparición cambió la psicología de una nación entera para siempre. En el rostro de Ethan, con su sonrisa tímida y su gorra de béisbol, fue el primero en aparecer en las pantallas de Times Square y, finalmente, el rostro que inauguró la era de los cartones de leche. Su caso generó una paranoia colectiva sin precedentes. De repente, el mundo exterior se convirtió en un laberinto lleno de depredadores invisibles. La policía estaba desbordada. No tenían pistas, no tenían sospechosos, solo tenían una foto. El caso de Ethan Paz es fundamental para entender por qué llegamos al extremo de usar la comida como valla publicitaria para el crimen. Fue el niño símbolo de una crisis nacional. Durante décadas, su destino fue un agujero negro que consumió la vida de sus padres y la tranquilidad de toda una ciudad. Pero lo que pocos saben es que el hombre que finalmente confesó su asesinato décadas después trabajaba en una bodega a pocos metros de donde Ethan fue visto por última vez para 1984. El 90% de las plantas lecheras en Estados Unidos habían cedido su espacio publicitario a organizaciones de niños desaparecidos. Era una logística perfecta. La leche es un producto de consumo diario, presente en cada hogar, imposible de ignorar. El razonamiento era simple. Todos miran la foto mientras desayunan. Alguien, en algún lugar, tiene que reconocerlos. Fue la primera red social de la historia, impresa en cartón encerado, pero
Pero aquí nació el primer efecto colateral. Los pediatras comenzaron a notar algo extraño en las consultas. Los niños desarrollaron una fobia irracional al desayuno. Mirar a otro niño desaparecido mientras ellos mismos bebían leche les hacía sentir que el siguiente turno era el suyo. El trauma se servía en cada mesa, cada mañana. El hogar, que debía ser el lugar más seguro, se inundó de la presencia de la tragedia ajena. La imagen era poderosa pero destructiva. Los niños de los años 80 crecieron viendo a sus iguales en estado de desaparición. No eran personajes de ficción, eran niños que vivían en barrios como los suyos. Esta sobreexposición al miedo no solo afectó a los pequeños, sino que alteró la forma en que los padres permitían a sus hijos jugar fuera. El concepto de jugar en la calle hasta que se enciendan las farolas murió oficialmente con los cartones de leche. Entre miles de fracasos surgió un caso extraordinario. Bonnie Loman, a los 7 años, mientras acompañaba a su padrastro al supermercado, Bonnie se quedó paralizada frente a una estantería de lácteos. No era un extraño lo que veía, era ella misma. La foto en el cartón de leche era su propio rostro, un retrato que su padre biológico había logrado imprimir tras años de búsqueda. Lo más perturbador es que Bonnie no sabía que estaba desaparecida. Su madre y su padrastro la habían apartado de su padre biológico años atrás, mudándose constantemente para no ser descubiertos. Bonnie, con la inocencia de su edad, recortó la foto porque le pareció bonito verse ahí, como si fuera una pequeña celebridad. Incluso le pidió a su padrastro que le permitiera conservar el recorte en su caja de tesoros. Fue un vecino quien, meses después, vio el recorte de la foto en la casa y reconoció el aviso de búsqueda. Llamó a las autoridades y Bonnie fue finalmente rescatada y devuelta a su padre. Fue una de las poquísimas victorias reales del programa. Un caso entre millones, pero este milagro también subrayó una verdad incómoda. A veces, el captor no era un extraño en una furgoneta, sino alguien en quien el niño confiaba plenamente a pesar del impacto mediático masivo. Los números contaban una historia de ineficiencia. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados comenzó a recibir miles de llamadas diarias, pero casi ninguna llevaba a un rescate real. La mayoría eran pistas falsas, errores de identidad o avistamientos de niños que simplemente tenían un parecido genérico con las fotos de baja calidad impresas en el cartón. La efectividad era casi nula comparada con el inmenso costo psicológico. Se estima que de los miles de rostros impresos durante casi una década, menos del 1% fueron recuperados gracias directamente al cartón de leche. El sistema estaba fallando porque el soporte no era el adecuado. La impresión en el cartón solía ser borrosa, en blanco y negro, y la leche, al ser un producto perecedero, terminaba en la basura en pocos días, llevándose consigo la esperanza de encontrar a esos niños. Los críticos del programa empezaron a alzar la voz. Argumentaban que el programa estaba diseñado más para tranquilizar a la opinión pública, haciendo parecer que se estaba haciendo algo que para encontrar realmente a las víctimas. Mientras tanto, los recursos se desviaban de investigación
investigaciones policiales profundas hacia esta campaña de marketing del dolor que, estadísticamente, estaba dando resultados decepcionantes. Si hubo un caso que alimentó las teorías de conspiración más oscuras, fue el de Johnny Gosch, desaparecido en 1982 mientras repartía periódicos en Des Moines. Su rostro fue de los más vistos en los cartones, pero a diferencia de otros, el caso de Johnny tomó giros que parecen sacados de una película de terror. Su madre, Noreen Gosch, afirmó años después que Johnny la visitó en medio de la noche, ya siendo un adulto, acompañado por un hombre que lo vigilaba. Según Noreen, Johnny le reveló que había sido víctima de una red de tráfico de personas con conexiones en las altas esferas del poder, aunque las autoridades nunca pudieron confirmar esta visita. El caso de Johnny Gosch se convirtió en el combustible para lo que hoy conocemos como el Satanic Panic. Se decía que los cartones de leche no solo buscaban niños, sino que a veces, indirectamente, servían para que los captores supieran qué tan cerca estaba la policía de ellos. A la desaparición de Johnny Gosch dejó una cicatriz abierta. Fue el recordatorio de que algunos niños no solo desaparecían, sino que eran absorbidos por mundos subterráneos donde la ley no llegaba. Su rostro en el cartón de leche se volvió un símbolo de la impotencia judicial. Mientras el país miraba su foto cada mañana, Johnny, según las teorías, estaba siendo trasladado de un estado a otro en una red de explotación que el cartón de leche jamás podría detener. Hacia finales de los años 80, la campaña empezó a desvanecerse. La respuesta a por qué dejaron de poner fotos de niños desaparecidos en los cartones de leche es una mezcla de presión social y nuevos descubrimientos psicológicos. Los pediatras y psicólogos infantiles ganaron la batalla. El daño emocional a los niños sanos era mayor que el beneficio de encontrar a los desaparecidos. La sociedad estaba exhausta de vivir en un estado de alerta permanente. Además, surgió un problema legal inesperado. Algunos padres cuyos hijos aparecían en los cartones empezaron a demandar a las lecheras si la información era incorrecta o si el niño aparecía cuando ya había sido encontrado, lo que generaba situaciones de acoso para las familias. Las empresas lácteas, que inicialmente vieron esto como una oportunidad de relaciones públicas, empezaron a ver los riesgos legales y financieros de estar vinculados tan estrechamente con el crimen. Por último, la tecnología empezó a ofrecer mejores alternativas. El surgimiento de bases de datos computarizadas y la mejora en la comunicación entre departamentos de policía de diferentes estados hicieron que el método del cartón de leche pareciera ya no era necesario esperar a que alguien viera una foto borrosa en su cocina. La información empezaba a moverse más rápido que la distribución de la leche. Uno de los momentos más impactantes de esta era ni siquiera ocurrió en un cartón de leche, sino que fue una consecuencia de esa cultura de vigilancia ciudadana. En 1989, se encontró una foto Polaroid en el aparcamiento de un supermercado en Florida. En ella aparecían una joven y un niño, ambos amordazados y con las manos atadas en la parte trasera de una furgoneta. La
joven se parecía asombrosamente a Tara Calico, desaparecida en Nuevo México. Esta foto recorrió el país y reavivó el debate sobre los niños perdidos. Durante meses, la imagen fue analizada por el FBI y por miles de ciudadanos que la veían en los periódicos y la televisión. Fue el clímax del terror visual, una prueba gráfica de que los niños desaparecidos podían estar vivos, sufriendo en algún lugar que no podíamos localizar. Sin embargo, al igual que con los cartones de leche, la foto nunca llevó al rescate de Tara. Expertos del FBI concluyeron años después que la foto probablemente era una broma de mal gusto o pertenecía a otro contexto, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Tara Calico amordazada se grabó en la retina de una generación, confirmando sus peores miedos. El programa de los cartones había preparado a la gente para buscar estas imágenes, pero no para gestionar el horror que suponía encontrarlas. El programa de los cartones de leche murió oficialmente en los años 90, pero su ADN dio paso a algo mucho más efectivo. En 1996, tras el secuestro y asesinato de Ambra German, nació la alerta Amber. A diferencia de los cartones de leche, que eran pasivos y lentos, la alerta Amber es agresiva e inmediata. Utiliza la radio, la televisión, los paneles de las autopistas y hoy en día nuestros teléfonos móviles. Aprendimos que en la desaparición de un niño, las primeras 3 horas son críticas. Un cartón de leche que tarda días en llegar a la tienda es inútil en esos momentos de vida o muerte. El legado de los rostros en el desayuno es agridulce. Nos enseñó que como sociedad nos importa, pero también que la buena voluntad, sin tecnología y rapidez, es solo un gesto vacío. Hoy, cuando recibimos una notificación estridente en nuestro smartphone, estamos viviendo la evolución tecnológica de aquel cartón de leche. Ya no tenemos que esperar al desayuno para saber que alguien nos necesita. Sin embargo, esa sensación de inquietud, ese breve segundo en el que miramos la foto en la pantalla y nos preguntamos si hemos visto a ese niño, es exactamente la misma emoción que sentían nuestros padres frente al envase de leche al final del día. La pregunta sigue en el aire: ¿qué le pasó a la niña del cartón de leche? La realidad es que no hubo una sola niña, sino miles de destinos truncados. Algunos, como Bonnie Loman, recuperaron su vida. Otros, como Eaton Pats o Johnny Gosch, se convirtieron en mitos de una era oscura que nunca cerramos del todo. El programa de los cartones de leche terminó siendo un monumento a nuestra propia impotencia ante el mal. A mirar hoy esas fotos antiguas nos produce una nostalgia dolorosa. Eran niños con peinados de los 80, ropas de colores brillantes y sonrisas que quedaron congeladas en el tiempo. Mientras nosotros envejecimos, ellos se quedaron allí, en el lateral de un cartón, esperando un regreso que en la mayoría de los casos nunca ocurrió. Fue el fin de la inocencia para toda una generación de padres e hijos ANSI. Esta historia te ha recordado por qué el pasado a veces es más aterrador que cualquier ficción. No olvides suscribirte a Micropesadillas
Seguiremos explorando esos rincones donde la realidad y el misterio se encuentran. La próxima vez que veas una notificación de desaparición en tu teléfono, recuerda que hubo un tiempo en que esa misma súplica te miraba fijamente desde la mesa de tu cocina. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la memoria y el horror.